Hola, hola, ¿cómo están? Aquí nuevamente su amigo y servidor Jaime pasa a la orden. Y pues, ¿qué creen? Con un nuevo podcast, ¿para qué? Para tú que nos estás escuchando ahí en diferentes redes sociales, pues te inspires, ¿vale? Y el día de hoy traemos un invitado sumamente espectacular. Y ahora sí, como dicen a nivel mundial, desde La Chola, Jalisco, o sea, la encarnación de Díaz Jalisco, un empresario, la verdad, que conocí ya aproximadamente año y medio. Más o menos. Y pues espectacular. Chuy, ¿cómo estás? Gracias, Jaime. Buenas tardes. Muy bien. Encantado de recibirlos aquí en La Chona, de La Chona para el mundo. Bienvenidos. Y bueno, y menciono La Chona porque, pues oye, esa canción a nivel mundial es escuchada. Sí, como que se Se popularizó popularizó mucho. y aunque no es la misma Chona, nos ha ayudado, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero de todos modos ha ayudado a que la gente identifique pues esta parte de la población que existe aquí en Jalisco. Claro, sí. Constantemente me mandan amigos de fuera. Oye, ¿viste esta nueva versión de La Chona y esta nueva versión? Entonces siempre me da gusto que se acuerden de nosotros, que sea por la canción, pero pues ahí ya tenemos marca, ¿no? Y cómo, bueno, en ese sentido, la gente de aquí, tu gente, ¿cómo percibe ese mensaje de La Chona hablando de la canción? Digo? No, bien, la verdad es que muy bien, pues toda la publicidad es buena, ¿no? Creo que no hace mal, es hasta simpaticón, ¿no? Yo creo que hay que tomarlo así con humor y hasta nosotros mismos los chavenses estamos fuera y nos ponen la canción y sí es como nuestro himno local, aunque Wow. no haya sido esa el origen, pero ya lo adoptamos. Pero pues ya, como que yo te lo digo porque estuve un tiempo en Mérida y allá, bueno, con los yucas, ¿no? Con los yucatecos. Y ahí me decían, ¿tú estás cerquita de ahí? Le dije, no, bien cerquita. Le dije, son mis vecinos. Le dije, están Ah, allá a media hora, 40 minutos donde yo vivo. Entonces, pues bueno, pues qué espectacular, espectacular en el punto de que, pues ese tipo de toques se pueden utilizar pues para que conozcan alguna región. claro, ¿Vale? siempre te digo, todo es bueno. Y bueno, quiero arrancar este podcast, bueno, con esa introducción que creo que se me hizo padre ahorita que salió. 8 años, un Chuy de 8 años que le tocó salir de Juan Dieguito en la parte de la Virgen de Guadalupe. A ver, ¿qué nos Ándale, puedes platicar ya de ya te ahí? platicaron esa. Sí, ya, pues hay que investigar un poquito, pues para saber un poquito más de la vida de las personas que tenemos aquí como honorables. No, pues yo creo que fue una anécdota interesante por muchos sentidos, ¿no? Ajá. O sea, el papel protagónico no me sorprendió que me eligieran de Juan Diego, pues daba Daba el el ancho. pantone, ¿verdad? Daba el pantone. Y pues me dice la monjita que era la maestra del grupo, oye, pues viene esta obra, pues tú vas a ser Juan Diego. Ok. Y, y les voy a entregar el libreto y les voy a entregar y entonces me lo entregan porque la presión era pues que había que aprenderse todo, ¿no? Entonces, pero pues la bronca era que yo no sabía qué me tenía que aprender porque no me lo daban. Y nos dan los libretos como de 10 días antes de la obra Ándale. y pues bastante Sí, extenso me lo imagino. además. Entonces, pues fue un reto, digo, un reto de niño, pero pues que de alguna manera asumimos y hablo en plural porque pues ahí mis papás se la fletaron, ¿no? Conmigo Sí. para entrarle a esto, pues porque ya habíamos dicho que sí y entonces había que sacarlo, ¿no? Coincide de mal momento que mi abuela materna hospitalizada, gravísima, entonces mi mamá estaba prácticamente todo el día en el hospital, llegaba de madrugada y me despertaba, ¿no? 1 de la mañana, oye Chuy, pues a estudiarle, güey, porque nos quedan 9 días y nos quedan ocho Sí, días y bueno, finalmente se dio. se dio muy bien, pues puede ser como una experiencia de muy pequeño, pero pues como que fue, pues lo logré, ¿no? O sea, finalmente es atesorar un poquito, pues este objetivo y decir, pues sí lo hicimos, ¿no? Porque había muchas dudas, ¿no? O sea, incluso de los mismos que nos montaron ahora sí que en ese escenario, pues dudaba, ¿no? Y se te va a olvidar y no vas a poder, no, pues cómo no va a poder, ¿no? Y entonces, pues fue un primer buen trabajo en equipo con mis papás, que digo que me llevan todo el mérito también. Y bueno, ahí arrancamos en la artisteada, ¿no? Pero salió No, bien. y de alguna manera creo que, oye, pues 8 años, bueno, yo tengo mis hijos de 7 años,
le veo ciertos dotes, pero ya que un niño de 8 años se aprenda pues toda una obra, creo que pues empezó a ver el mérito o tus dotes o tus talentos pues para lo que el día de hoy Sí, has claro. desarrollado. Bueno, yo también lo veo de esa manera, ¿no? Dices, desde niño pues empezaste a desarrollarte profesionalmente. Sí, pues te digo, nos tocó ahí. Yo creo que con esta misma inocencia Ya, ni siquiera dimensionas, ¿no? De que, pues, te dicen vas a entrarle, pues vale. vas a entrarle, Claro, ¿no? O sea, creo que los adultos somos más temerosos que los niños, ¿no? Es como que de niño no haces tantas preguntas. O sea, a lo mejor si ahorita me dicen, oye, tienes 10 días para aprenderte este libreto, digo, no, espérame, güey, espérame. no puedo, ¿no? Dame 2 años. Ah, yo no sé. Pero pues como niño te cuestionas menos, ¿no? Y a lo mejor te crees más capaz de hacer muchas cosas. A veces los adultos somos nuestros propios enemigos, ¿no? Y de niño como que siento que pasa más fácil. Oye, sí, y siendo el hijo menor Sí, de de una familia 4. de 4, ¿cómo llegas a la parte de encajar, de introducirte en el mundo ya del negocio con la parte del primer negocio que tuvo tu papá, que fue la parte textil? ¿Cómo te involucras ahí? ¿Cómo te desarrollas? Bueno, a mí ya me toca nacer en esa época de textilero de mi papá. Ujú. Y la verdad es que, pues yo creo que naturalmente entramos en el negocio porque ahí crecimos. O sea, literalmente Adentro. adentro del negocio porque el negocio era en la casa. Vivíamos en una casa que estaba aquí cerca del centro y de esas casas antiguas que tienen su patio central, que pronto lo techaron y en el patio central había máquinas de coser. Y entonces nosotros, y tengo un montón de fotos de niño entre rollos de tela y entre los vestidos por donde se braban y demás. Entonces, pues como que nosotros, así era la dinámica De vida. familiar. Digo, pues aquí había amigos míos que crecieron en los establos y en los ranchos y con las ensiladas y demás. Pues nosotros crecimos entre las telas y los hilos y demás, cuando aquí en La Chona no había además tanto de eso, ¿no? O sea, estamos hablando de principios de los 80, cuando aquí eran contadas las fabriquitas, las pequeñas fábricas de ropa. O sea, posiblemente había 2 o 3. Entonces su papá fue de los pioneros. Mi papá fue de los primeros. Mi papá tiene una historia muy interesante que yo podría dividir entre, no sé, él fue agricultor o ranchero por herencia, porque pues nacen Entorno. en ese entorno. Y pues esa fue como su primer parte profesional, ¿no? Como en el rancho. Y luego se hace comerciante por necesidad, porque pues de alguna manera sale del rancho. ¿Y qué sabía hacer? Pues manejar ranchos. Y entonces, pues ahí la fácil era me voy a Estados Unidos. Ya casado, ya había nacido mi hermano el mayor, el segundo venía ahí en camino. Entonces, pues tampoco era tan fácil decir me voy y ahí se queda, ¿no? Entonces, se hace comerciante por necesidad, pues al estar en esta etapa y uno de sus cuñados, un tío mío, dice, ¿sabes qué, cuñado? Están ofreciendo una tienda de abarrotes en el centro de Aguascalientes. Y sin dinero la compró. Y entonces se hace... Ese es el mejor negocio, ¿no? No, bueno, pues mi papá siempre dice, ¿no? Dice, yo los mejores negocios los he hecho Sin sin dinero. dinero. Pero pues yo creo que tener a tu esposa embarazada y tener Te un hace hijo que chiquito, pues esa es eso buena gasolina, sí, ¿no? cómo no, sí. Y luego se hace ya industrial por gusto, o sea, porque eso es lo que realmente le gustó. Dijo, yo para acá me quiero ir, cuando aquí tampoco había mucho de eso, ¿no? O sea, también se aventó como el Borras, ¿no? Decir, pues vamos a hacer vestidos porque él ya vendía. Y dijo, bueno, pero pues si yo vendo, voy a poner un número, 10 vestidos a la semana, pero pues en La Chona nada más me surten 3 o 4, pues estoy dejando de vender. Ujú. Pues los vamos a hacer, como si supieran, ¿no? Y entonces Se pone. se ponen venden la tienda esta de Aguascalientes, se vienen a La Chona y empiezan a hacer vestido de niña. En esta casa que te platico, ¿no? Ajá. Y ahí crecimos. Entonces, y luego ya viene pues la otra parte del plástico y demás, pero pues ya estaba en la manufactura, En la industria. en la La industria. industria. Cuando ¿Y no había cómo fue mucho. que tu papá tomó la decisión de dar ese brinco? Porque, oye, de algo textil a algo en la parte industrial de plásticos, pues sí es algo totalmente Es un mundo diferente. diferente y hay ahí como un eslaboncito que, Ok. que une, ¿no? Entonces, pues ellos al fabricar ropa tenían que comprar ganchos de plástico.
¿no? Para colgar los vestidos que hacía. Entonces mi papá iba a una fábrica en Aguascalientes y platica él, ¿no? Dice, es que yo iba a esa fábrica y me parecía increíble cómo trabajaban esas máquinas tan sincronizadas y abrían y salía el gancho y abrían y salía el otro gancho. Y entonces como que en un decreto así muy personal dices que yo un día quiero tener una máquina de estas. Y así, ¿no? Y se le presentó una primera oportunidad que no tomó y al par de años, porque no es el momento, ¿no? Seguramente. Y un par de años después llega otra oportunidad, dice, pues esta sí la agarro, ¿no? Y entonces ahí empieza, una maquinita muy chiquitita, ahorita que estoy allá en el museo, ahí está esa Sí. máquina, 1990, una maquinita chiquititita, pero pues había que empezar con algo, ¿no? Y Ajá. así empieza la parte del plástico en 1990, cumplimos 35 35 años años ya, el en año agosto del año pasado. pasado exactamente. Y por ejemplo aquí, eh, pues tu papá inicia esta industria, llega tu hermano, le trabaja, le mete su empeño, su talento, la levanta un poquito, llegas tú y la detonas. Pues yo creo que sí pasa más o menos así. O sea, vamos a dividirlo en tres bloques, ¿no? O sea, a mi papá le toca pues empezar, Iniciar, lo que, más que es difícil. muy difícil, ¿no? O sea, y Y en luego ese cuando no tiempo sabes nada. no sabes nada y aparte estamos en un lugar donde nadie sabía nada. Máquinas inyectadas de plástico, no había ni una en la chona. De hecho, había muy pocas en Aguascalientes. Entonces no había técnicos que supieran manejar esas máquinas y ni siquiera eran máquinas nuevas que tú dijeras, pues no me fallan, ¿verdad? Porque están nuevas. Entonces imagínate que tú te enseñas a manejar en un bocho del Sí. 70, pues que un día le va a doler una cosa y otro día le va a doler otra y no sabes quién te lo arregla. Entonces empieza mi papá bueno, empezaron de hecho primero en un cachito de ahí donde hacían los vestidos, pues ahí le hicieron un campito para esa primera máquina y luego ya se mudan como a una primera bodega, pero una bodeguita de 200 metros. Y ahí estaban los primeros 10 años, ¿no? O sea, toda la década del 90 se trabajó ahí y lo que parecía una gran bodega que quedaba grandísima pues para una máquina, pues ya en 10 años ya estaba apretado, ¿no? Y entonces justo a los 10 años llega mi hermano y El se, hermano. se suma al negocio y entonces ahí ya es donde se da el cambio a donde está la planta ahorita. Este, ya había cambiado un poco o sea, el giro seguía siendo inyección de plásticos, pero ya a moldes más grandes, a otro tipo de piezas y demás. Entonces, pues ya con máquinas más grandes también y estas otras instalaciones. Y este es como el segundo bloque, ¿no? Que tarda más o menos, son 7 años. O sea, Beto llega en el 2001 y yo llego en el 2007 con otro proyecto que fue cuando empezamos a hacer la bolsa. Y entonces, pues tú dices la detonas, y en realidad no, o sea, no es que yo la haya detonado, sino yo creo firmemente que fue la suma de talentos. Okay. O sea, y Sí, la esa, experiencia de tu claro, papá, ya de alguna manera la iniciativa también de tu hermano y bueno, tú ya llegas porque pues de alguna manera ya con estudios, ya yo con otras herramientas más nuevas y pues llegas a sumar. tú sumas esto y siempre lo hemos platicado y lo hemos entendido muy bien así, ¿no? O sea, ¿quién sea el mérito? Pues nadie, o sea, o todos. Okay. Porque es esto lo que suma y tú lo resumes muy bien. Pues oye, tenemos la experiencia de mi papá, pues, muchos años, eh, errores que le habían costado y demás. Entonces, y luego Beto también ya con una formación profesional, ingeniero mecánico, que entiende ya el porqué de las máquinas. Y luego llego yo con una visión un poco más comercial Ya. y entonces, pues tú juntas estas tres cosas y nos dio pie a, A a, crecer a lo, más, a lo que crecimos, ¿no? Y a lo que, a a lo dar que, esos brincos, ¿no? exactamente. Pero yo creo que es eso, ¿no? Es definitivamente la suma de talentos. Oye, Chuy, y en esa parte, pues hoy en el mundo de los negocios se habla mucho de las sociedades, ¿no? Ya sea como familia o sea como pues, dos personas diferentes, ¿no? Unos amigos. Para ustedes, ¿cuál ha sido o cuáles han sido esos factores eh, pues que les han dado el éxito? Yo creo que, o sea, el compartir una visión Ok, siempre va a ser, o sea, el factor determinante. O sea, porque dicen, ay,
Y nos toca, ¿no? Con pláticas con otros amigos que tienen sociedades y demás. Oye, pero ustedes, ¿cómo le hacen? Aparte son familia. O Digo, te sea, tienen las dos, ¿no? y aparte son familia. Pero yo creo que cuando tienes una visión muy compartida y muy clara, entonces todo se facilita muchísimo más. ¿Por qué? Pues porque la toma de decisiones se facilita. O sea, Vamos oye, para allá, pues vamos punto. para allá. ¿Qué se necesita? Pues no, yo creo que así pues, nos endeudamos, pues nos endeudamos. Órale. Y vámonos. O sea, y cada quien sabe lo que tiene que hacer dentro de su rol. Mi papá sigue muy activo en la empresa. Y cada quien conocemos perfectamente cuál es su rol y nadie le está spoileando al otro. Que, oye, pues, ¿Y porque no es cómo, necesario, ¿no? en ese punto, Chuy, cuando ya se unen los tres, cómo detectan cuál es el rol de cada quien? ¿Cómo lo hacen? Pues fíjate que se dio, ¿no? Más Ok. bien, yo creo que cada quien fue tomando las El cosas, área el área que, que dice aquí yo soy pues el aquí bueno. yo soy el bueno, aquí es donde yo lo entiendo, que es también donde te sientes más cómodo, ¿no? O sea, o más capaz. Yo estaba en el área comercial 18 años. Ok. ¿Por qué? Pues porque ahí, oye, pues que hay que ver a este cliente, hoy que vamos a preparar una licitación, cobranza y demás. Yo a veces no me gusta ni siquiera que cobre mi equipo, ¿no? Yo no, espérenme. Déjenme a mí. O a estos clientes déjenmelos Eso a sí, mí. esto es... Estos sí ayúdenme, ¿no? Y estos déjenmelos a mí porque tienen la sensibilidad, sí, sí. conoce a tus clientes. Tienes algo más íntimo de conocimiento Pues de ellos y sí, ya sabes cómo sabes a cuál no le moverle gusta que le cobren o cómo hay que o cómo cobrarlo. que cobrarle. Y entonces, pues así, y vas adoptando, ¿no? Tus roles. Beto, es un ingeniero mecánico que además tiene muchísima facilidad. Entonces, todos los temas técnicos, Con pues él. con él. ¿Y para qué nos peleamos? ¿Y para qué me voy a poner yo a apretar tornillos que no sé? Si le entramos, ¿no? Sí, También pues sí. a todo. Y también Beto le entra a Pero ya cobrar y le como entra a apoyo, vender, claro, pero no, también él dice, no, no, estos clientes déjamelos. dámelo. Ah, bueno, pues está bien. Y pues mi papá sigue finalmente como el director general, ¿no? Ahí le echamos a él las broncas que no queremos nosotros, ¿no? Te toca, Con más experiencia te toca a ti. pues sí, no, o sea, hasta temas de recursos humanos, no, pues, órale, don Beto dice, ay, carajos, me dejan la chamba más difícil, ¿no? Pero también le gusta, yo creo, y lo sabe hacer muy bien. Oye, Chuy, y ahorita que mencionas esa parte, este, que hoy en día está muy latente la parte de la rotación de personal, y sé que ustedes han implementado varias estrategias que les ayudan, ¿no? Y luego más que nada porque el nicho en el que ustedes están, pues de alguna manera es muy, muy chiquito, ¿no? Sigue siendo, aún hoy en día sigue Claro. siendo muy chiquito porque aquí la chona se distingue con otros rubros, ¿no? Como el textil o algunos otros, como igual también la comida. Eh, ¿Qué retos han sabido superar? ¿Qué herramientas que nos puedas compartir han utilizado para poder tener talento dentro de tu negocio, retenerlo para esa visión a largo plazo? Fíjate que yo creo que nos tocó profesionalizar un poco la empresa, ¿no? Ujú. O sea, y no fue de ayer o de antier, o sea, pues han sido años. Años. ¿Por qué? Pues porque también aquí rompes un poco el patrón regional o demás de pues, empresas chiquitas acostumbradas a qué? Pues a no pagar seguro, a no pagar PTU, a no pagar aguinaldo. O sea, y así venía, ¿no? De antes. Entonces, pues yo creo que en algún momento sí identificamos que, pues que no podía ser así, que necesitábamos entrarle a hacer las cosas como tenían que ser. Entonces, pues yo lo que o sea, lo platicábamos, ¿no? Con Beto y con mi papá, pues si el negocio no da para pagar IMSS y para pagar impuestos y para todo esto, pues entonces hay que buscar otro negocio, ¿no? Porque hay que buscar uno que Que sí sí, dé para eso. Y creo que nos anticipamos bien porque después si viene la industrialización aquí regional o las empresas agroindustriales con, por supuesto, estándares muy altos en todo este tema de prestaciones y demás, uh-huh. que si nos hubieran agarrado, pues como hace 25 años, a lo mejor nos pegan más, ¿no? O sea, entonces ya cuando esto pasa, cuando empiezan a llegar, o las mismas automotrices, ¿no? En Aguascalientes, en Lagos y demás, que pues, muy profesionales en esta área, entonces cuando ellos llegan, pues nosotros ya estábamos. Y ya estábamos Ya tenías el dando. paquete de Ya alguna tenemos el manera. paquete. ¿Y qué tenemos? Pues además yo creo que tenemos dos cosas con las que difícilmente compiten estas empresas. Que tenemos la cercanía Okay. con la gente
que ese es un no tangible, ¿no? Pero que tiene mucho valor. Y tenemos la cercanía geográfica. O sea, que un papá tenga la oportunidad de ir a recoger a su hijo a la escuela o que su horario de trabajo sí sea de 7 a 3 y no que sea de 7 a 3, pero pues se tiene que ir a las 5 hay que a esperar el transporte Ujú. y luego cuando salgas tienen que esperar otra vez hasta las 5, entonces que finalmente le metes 12 12 horas horas. fuera de casa, pues es que así le echas cuentas, pues cuánto te estás comiendo Sí, sí, a sí, la semana, a la ¿no? semana. Entonces creo que nosotros tenemos pues esas dos cercanías, la cercanía personal y la cercanía geográfica, y eso ha ayudado en gran medida a retener El el talento. talento. La verdad es que afortunadamente Que tienen gente que tiene mucho con tenemos ustedes. gente con muchos años trabajando con nosotros, rotación de personal baja. Sí es un tema ahorita Sí, totalmente. el tema del personal, ¿no? Pero lo es. O sea, yo tengo amigos de diferentes industrias, del agro, de ferreteros, etcétera, y de aquí, de Zacatecas, y de Torreón, y de Monterrey, y todos estamos batallando con lo mismo, ¿no? Están pasando muchas cosas también a nivel social y demás Ujú. que han venido a cambiar este tipo de roles, pero en lo general creo que va bien, ¿no? O sea, aquí pues, va jalando. Que te hago esta pregunta y pues para que la gente que escuche este podcast, que vea esta entrevista contigo, pues que sepan que sí se puede, ¿no? Porque hoy en día, bueno, en mi rol como consultor empresarial voy por todos lados y pues todos echan madres por todos lados de que no se puede, que la gente no quiere trabajar. Más sin embargo, pues ustedes, Industrias Jays, es un caso de éxito. Yo considero que es un caso de éxito en ese sentido porque le han pensado, se han actualizado, están lo que se ocupa al momento y de alguna manera eso es algo distintivo y es un valor agregado y aparte una diferenciación muy fuerte. ¿Para qué? Para que tu empresa siga creciendo. Sí, pues tío, nos tocó ahí queriendo no abrir camino, pues a mi papá principalmente, pues a él sí le tocó abrir camino, Duro. pues porque no había industria, o sea, la Chona hace 35 años no había industria, aquí no, o sea, industria transformadora, hoy en Eran día, rancheros prácticamente toda la sí, o gente. sea, Sí. y buenos rancheros, ¿no? O sea, Hay mucho trabajo. gente muy chambeadora y demás, pero no existía la estructura de empresas, de recursos humanos, o sea, El área no, no, comercial. no, pues oye, hace 35 años, todavía cuando mi papá empieza, era el rol de todos los roles. O sea, yo soy chofer, cargador, cobrador, Todólogo. vendedor, mecánico, y a todo le entras, ¿no? Y a lo mejor todo haces y todo haces medio bien o medio mal, pero es todo. O sea, pero ni siquiera daba para pensar, oye, pues ya necesito un chofer, oye, pues ya necesito otra secretaria, o sea, porque la visión era diferente y estabas muy enfocado en crecer y en reducir costos y reducir gastos y no, pues esto yo lo hago y pues esto yo lo hago. Y cuando tienes 30 años, pues está toda madre, ¿no? Y a lo mejor en el corto plazo funciona, pero ya cuando ves hacia dónde quieres Llegar. llevarlo, pues entonces ahí es cuando empiezas a pensarlo diferente, ¿no? Y a estructurarlo diferente. Oye, y en ese mismo enfoque que estamos trabajando ahorita, que estamos platicando, ¿en qué momento fue donde, porque ahorita nos estás hablando ya de Torreón, de Coahuila, me estás hablando de, pues de la República Mexicana y siendo de un lugar muy, pues muy hogareño, muy de rancho, muy agricultor, ¿cómo es que logran pues abrirse esos canales para llegar a esos mercados? ¿Qué estrategias usaron? ¿A quién le tocó? ¿A tu papá? ¿A ti? ¿A tu hermano? Pues yo creo que la escuela siempre fue de salir, ¿no? O sea, de Ok. hecho, yo creo que de inicio mi papá siempre creyó en los mercados fuera del mercado local. O sea, cuando él empieza con lo del vestido, los 80s, pues sus primeros clientes buenos estuvieron en Monterrey. ¿Cómo fue que contactaba a esas personas? ¿Iba hasta allá? O sea, Ahí hay otra historia interesante porque mi mamá estudió en Monterrey, ok. entonces pues quedó ahí como la buena relación con las Con monjitas personas de aquel del lado. colegio. Y en una vuelta que dan, con Beto muy chico, mis papás empezaron en lo de la ropa y estaban buscando a las monjitas en un proveedor de uniformes. Y mi papá dijo, yo se los surto, sin hacer uniformes, por supuesto. Se la aventó así. Yo se las, dice mi papá, y me viene con el cheque, ya de Monterrey.
y a surtirles. Y entonces, pues empiezan, ¿no? Y pues en Monterrey, o Sí, sea, a la fecha, o sea, hay tiendas que se llaman Ropa Aguascalientes, ¿no? O sea, porque hubo un gran mercado para allá. O iban a visitar a los compadres allá en Saltillo, creo que esto fue un poquito antes. Y decía mi papá, oye, pues vamos a ir a Saltillo con los compadres, pero pues para costear el viaje, ¿qué hacemos? Pues que aquí hacen el tejido y que las chambritas y pues órale, échale al carro y allá a ver a quién le vendemos, ¿no? Entonces iban así, pues allá llegaban con el compadre, ay compadre, pues ahí traigo chambritas, esas aquí se las podemos vender. Ah, pues mira, aquí hay una señora en el centro que tiene unas tiendas y órale. Sí, mi papá, pues yo nunca había sido vendedor, pero pues la güey necesidad. La ¿No? vida lo hizo. Y entonces llegaban y así, oiga, pues traigo estas cobijas. Ah, no, pues sí, a tanto, como haya sido la negociación. ¿Y cuándo vuelve a venir, güey? Ah, Así. cabrón. Entonces aquí hay negocio, ¿no? Y ya después hacía la ruta mi papá de Durango, Torreón, se iban hasta Monterrey y demás. Entonces siempre existió como esta visión de salir. Para vender había que salir. Entonces, pues luego en el plástico también empezamos en lo regional. Pues, mi papá empieza con el gancho diciendo, pues yo quiero hacer mis propios ganchos, ¿no? Porque hacían la ropa. Pero pues se dio cuenta que los ganchos que él necesitaba para una semana los hacía en mediodía. ¿Y qué va a hacer con los otros 6 días, ¿no? De la Sí, máquina. sí, sí. Y bueno, ya cuando había más fabricantes aquí de ropa, pues que le vendía 1000 a este y 500 al otro y demás, pero pues le seguía sobrando. Pero fue el gran boom de Zapotlanejo, de Moroleón, de Villa Hidalgo, Sí, toda la parte textilera que toda también la está muy parte fuerte textil, ya. cuando sí fabricaban Sí, en eso, porque ahorita ya hay sí, puro ya cambió chino, ¿no? mucho. Sí, ya cambió mucho. Pero, o sea, en los noventas, mediados, finales de los noventas íbamos a Moroleón y ni siquiera bajábamos los dueños a las bodegas. En los clientes, aquí déjenmelos en la banqueta Los ocupo. porque ya van a venir por ellos y cuándo viene. Y tráigame otro viaje. Entonces, pues, había pocos fabricantes en ese tiempo. La moda favorecía el uso del gancho porque la ropa se colgaba toda. Ahorita casi toda la vez doblada. La ropa toda viene en bolsitas, viene en celofán, viene doblada, pero antes eran pues, los suéteres, estos tejidos y demás que se han hecho en Villa Hidalgo, en Moroleón, y todo iba colgado. Entonces era una locura de ganchos lo que se vendía en ese tiempo. ¿Cuánto llegaban a producir semanalmente o mensual? Yo creo que el récord, seguramente me va a corregir mi papá porque yo ni siquiera estaba, yo creo que ya aquí cuando llegaban a esos números, pero posiblemente sobre 1,5 millones de ganchos al mes. O Ándale. sea, principios de los 2000 por ahí. Cuando todavía era un boom y una locura. Y luego cambió así. O sea, luego cambió la moda y cambió el uso. Empieza a haber, sí, más competencia también a nivel local. Pues en Moroleón 2 3 empezaban a poner sus maquinitas, y en Villa Hidalgo, y en Zapo y demás. Y entonces, también fue un buen momento el plástico, porque entonces nadie reciclaba. O sea, hace 25 30 años el reciclaje era merma, ¿no? Y, Sí. y entonces aquí llegaban materiales buenos, muy baratos, o sea, muy Como si fuera competitivos, ¿no? merma, ¿no? Pero realmente era muy Sí. buena calidad. Y entonces, pues mi papá inquieto también, ¿no? Se iba hasta Ciudad Juárez allá a buscar materiales, a las maquilas y demás. Porque nadie quería los reciclados. O sea, casi te pagaban por Ya. llevártelos. No, no, desocúpame aquí, ¿no? O sea, hay una empresa en San Luis que también ellos reciclaban y, no, no, lléveselo, don Alberto. Ahí me paga como pueda, pero necesitaban limpiar patios y demás. Porque no había un valor al Agregado reciclaje. a esa materia prima. No, no, el que hacía con virgen y no batallaba. Entonces, pues ahorita también eso cambió un montón, ¿no? O sea, Y 100%. ahí en ese punto, Chuy, porque bueno, empezaron así y ahorita pues ya tienen diferentes productos, diferentes nichos. ¿Cómo fue que, digo, yo me acuerdo una vez que platiqué contigo, que fue, ¿qué? Hace un año, Posiblemente aproximadamente, sí. que me dices que te pusiste a hacer los aditamentos para los bancos de las escuelas, ¿no? Por ahí me acuerdo. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo es que ustedes detectaban esos nichos? Dices, vamos a hacer esto, ocupamos cierta maquinaria y aquí tengo a este cliente. ¿Cómo fue que diseñaban esa estrategia? Pues es que
unos funcionaron de una manera, otras cosas funcionaron de otra. Por ejemplo, el tema de los componentes El de mobiliario. mobiliario, mm, alguien pregunta en Aguascalientes, oye, pues que necesito una empresa que inyecte plástico, porque tengo estos moldes y necesito quien me los maquile. O sea, ellos ya tenían los moldes, pero no tenían las máquinas ni nada. Entonces, pues preguntaron y dijeron, pues en La Chona hay una Una fábrica de fábrica. plásticos. Entonces llegan, oiga, pues queremos que nos maquile Estos estas moldes, piezas. estas Estos piezas. moldes son 4 moldes. No, sí, dijo mi papá, pero pues medio nos surge y demás. ¿Cuántas piezas quiere por semana? Pues tantos de cada uno. Sí, yo se los inyecto. Otra vez. Ni tenía la máquina, pero Otra les vez. dijo que sí. Y entonces con un amigo que fue además nuestro cliente y proveedor muchos años y se hizo una muy buena amistad ahí. Don Juan, necesito una máquina más Así, grande, así, 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 así. así, así, así. Pues aquí tengo una, don Heriberto. Pues ahí van Chuy y Beto con el molde para que lo calen allá a ver si queda y se llena la pieza y demás. Y, y nos trajimos la máquina y empezamos a hacer esas piezas más grandes. Ahí es donde sale el brinco a maquinaria más grande y a moldes Ya, más ya, grandes. ya. Y luego eso ya dio pauta a otras cosas, ¿no? O sea, tuvimos hasta la maquila de los cascos de las Major Leagues de Ok. Estados Unidos a principios de los 2000. O sea, el casco, o sea, Sí. la parte plástica se inyectaba aquí, materiales de ingeniería que por supuesto nunca habíamos trabajado, con pedejos de Pues trabajarse y vamos, demás. vamos, ándale. Pues, igual, ¿no? A prueba y error. Y aquí se inyectaban y en Aguascalientes ya les ponían el sticker Desarmaban. les armaban todo y se iba todo. O sea, pero las Major Leagues, así, breve, pero pues nos quedó la medallita esa, ¿no? Esa fue una buena experiencia, pues. Y así fue como, ahora, estamos hablando ahorita de la sociedad entre tu hermano y tu papá. ¿Y cómo haces esa mancuerna, tío? Y es algo que me gusta mucho preguntarlo en los podcasts, hasta en la otra temporada. ¿Cómo haces esa unión y ese equilibrio para mantenerlo con la familia, con las amistades? Porque también ahí, puro trabajo, pues como que no funcionan las cosas. Y también, pues si estás todo el tiempo con la familia, pues ¿cómo logran ese equilibrio? ¿Cómo lo logras tú, Chuy? Pues fíjate que sí tiene su reto, ¿no? Por Sí, supuesto, porque no puedes separar las emociones de... Y tú sabes que en la chamba se calienta uno, ¿no? Y a veces uno quisiera, en lo general, jalamos para donde mismo, tenemos la visión muy compartida, como te decía hace rato, pero pues sí hay que tener como cabeza muy fría, ¿no? Para hacerlo así. Y nos ha funcionado. O sea, mi mamá, por ejemplo, si nos dice, si nos venimos aquí los domingos a comer, hoy no hablen de negocios, por favor. Se los vamos a platicar, ¿no? de otra cosa. De otra cosa. Es curioso porque, por ejemplo, pues a Beto lo veo todos los días, a mi papá también. Y de repente nos ponemos a platicar y luego nos dice, no, mi esposa o mis sobrinos, ay, pues es que van a platicar porque nunca se ven. Pero es que es curioso porque nos vemos Todos los días. diario, pero no platicamos. O sea, de repente pasan días, o sea, no platicamos de cosas que no sean Del del trabajo. negocio. De repente, oye, güey, tus chavos, ¿cómo andan? Y, no, pues fíjate que tú cómo Pasó andas. esto, sí. Ay, cabrón, o sea, Sí. ¿de qué me estoy perdiendo, no? O sea, luego se mete uno mucho, este, pero luego retomas, ¿no? Y nos ha funcionado bien. Te puedo decir que nunca hemos tenido un problema mayúsculo, En ese este, sentido. ni familiar que afecte a la empresa, ni de la empresa que afecte a la familia. Hemos entendido muy bien los roles de cada ¿Consideras que quien. tienen una empresa familiar? Aún y con ya con el nivel que tienen ustedes. Sí, sí, por supuesto. O sea, y ahorita estamos precisamente, pues, en el camino de decir, pues, ¿qué sigue, no? ¿Por qué? Pues porque ya mis sobrinos están creciendo, porque ya mis hijos están creciendo. No sabemos si van a participar o no Si van a les va a participar, gustar. si les va a gustar, pues a lo mejor van a elegir otra cosa, pero finalmente el patrimonio es este, ¿no? Sí. Entonces, pues es más preocupante pensar en que no les guste que en que sí, porque pues si no les gusta, entonces, ¿quién va a operar o cómo va a jalar, Sí, no? ¿cómo va a seguir esto? Entonces, pero yo le digo a Beto, oye, pues estamos en buen momento, ¿no, güey? De pensar cómo queremos que esto siga o hasta dónde. O sea, sí hemos
cuidado, por ejemplo, también una parte de hasta dónde queremos crecer o cómo van las etapas, ¿no? Decir, no, espérame, hasta aquí, ¿por qué? Pues también para no perder a lo mejor como cierto control o decir, pues, Sí, o no volverte loco, ¿no? sí, también. Que es Y que pariente, ¿no? que vayas a crecer así como la espuma, ¿no? Y que al rato estamos creciendo y pero a ver, no estamos viendo nada y que pueda haber Sí, un... o que hasta comprometes el patrimonio que ya se hizo en 30 años, ¿no? Entonces, de repente, o sea, siempre con la visión de crecimiento, de innovación, de mejorar, o renovar maquinaria, etcétera, pero hay años que hay que aplacarnos, ¿Cuál ¿no? consideras, Chuy, que ha sido uno de los momentos más críticos dentro de tu entorno profesional empresarial que has vivido? Híjole, pues Yo, bueno, no, yo sé que son muchos, ¿no? Tío? Porque, pues, que he platicado con mucha gente y dice, no, Jaime, pues, pero ¿cuál ha sido el que dices, este fue de esta manera y logré solucionarlo así? mira, yo creo que nosotros tuvimos y uno curiosamente resolvió el otro, ¿no? O sea, Ok, es medio paradójico, pero, pues, por ejemplo, cuando nosotros empezamos con el tema de la bolsa y pues a invertir en maquinaria y a crecer y a buscar clientes, distribuidores y demás, y seguramente vas a acordarte de cuando viene todo este tema mediático de ya no va a haber bolsa. sí, 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 sí. Híjole, cabrón, espérame, pues yo le debo un chingo al banco, y ¿cómo que no va a haber bolsas? ¿Y yo qué voy a hacer con toda mi maquinaria y con toda mi plantilla y demás? Y entonces, pues, o sea, si hubo ahí como el mercado se contrae, pues el que tenía inventarios de los distribuidores, pues ya no quería. Y la verdad es que las reglas ni siquiera estaban claras. O sea, nadie sabíamos cómo íbamos a jugar. Y pasaron muchas cosas, ¿no? O sea, porque pues empiezas a preguntar. Entonces de repente en Aguascalientes se viene una campaña así súper mediática de que a partir de diciembre cero bolsas y cero bolsas y por la prohibición. Ay, güey. Entonces me acerco yo porque era parte de una iniciativa municipal, ni siquiera estatal. Entonces me acerco yo a él, al Ayuntamiento de Aguascalientes, con una regidora que era la que andaba abanderando este tema. La regidora, vengo a que me explique cómo va, ¿Cómo está esto? cómo está esto. Dice, pues qué bueno que viene, porque usted es el primer fabricante que se acerca. Dije, bueno, pues qué bueno, pero platíqueme, ¿cómo le vamos a hacer? No, pues es que estamos viendo. Y dije, híjole, no traen ni idea estos cuates, ¿no? No, no sabe ni qué, nomás se les No. ocurrió ponerlo arriba de la mesa. Y entonces luego vamos a una siguiente reunión ya con otro cuate ahí del mismo equipo de los que traían este tema. Y estábamos más o menos como por noviembre. Y le digo, oye, a ver, pues necesito que me expliquen un par de cosas, ¿no? ¿Qué le van a hacer a la basura de la feria, ¿no? De Aguascalientes? O sea, porque si ya no va a haber bolsas, ¿Cómo la vas a pues nomás mover? platíquenme dónde van a meter esas miles de toneladas de basura. No, pues que lo estamos analizando. Dije, no, güey, pues estás a 3 meses de la Sí. feria, ¿no? Y ahora, toda tu industria automotriz genera mucho desperdicio de empaque, pues que en gran parte yo acopio y transformo en otros productos plásticos. Entre ellos la bolsa para la basura, ¿no? La bolsa negra. Pero si tú me prohíbes comercializarla, pues entonces ya no voy a recoger eso. Y entonces tú tienes un problema con tu industria porque se van a llenar de scrap. Ah, pues eso no lo habíamos considerado. O sea, tú le estabas dando las bases prácticamente. Porque nosotros conocíamos los procesos La o sea, no es industria, que yo todo. fuera un gurú del ¿No? plástico, pero pues estás metido en los procesos Y y conoces sabes todo. de dónde vienen tus materiales y la naturaleza de todo este tema. Entonces, pues, dime cómo. Entonces, eso es en noviembre y en marzo truena la pandemia. Cuando ya habían hecho, porque además eran muchas leyes locales. O sea, Aguascalientes lo quiere así. Ah, pero Torreón lo quiere diferente. Pero Ciudad de México es otra cosa. Ah, y en Sinaloa es otra cosa. Digo, pues no puedo tener yo 5 inventarios para cada quien, ¿no? Entonces, porque yo te decía, no, que ponle estos aditivos. Y no, pues es que sin aditivos, pero que no sé qué. Y entonces se volvió muy mediático. O sea, más bien esto fue una bandera política, que fue la conclusión que no saqué yo, ¿no? O sea, pues entre los que estamos en el En el gremio, gremio. Ujú. oye, pues, ¿qué está pasando? Pero entonces, o sea, esta nos pone a temblar. Y luego viene la pandemia, que curiosamente frena todo este tema
Y luego te dice, no, siempre sí, échale, bolsas de plástico, ciérralas y se reactiva, ¿no? Cuando en México acaban de prohibir la bolsa de plástico y a las 2 semanas te dicen, Dale. dale. Y entonces decimos, ay, pues ya libramos, ¿no? Ya caminó esto. Y en esto viene una crisis a nivel mundial de abasto de plásticos. Y pues entramos en desabasto y en plásticos 300% más caros, ¿no? En 2 meses. Entonces el mercado se contrae y tú tienes tus plantas que las quieres tener productivas y ¿Cómo? pues ¿cómo? Pues caro. Pues sí, pero ¿de dónde? O sea, a veces ni caro había. Y entonces fueron pues, a lo mejor 8 meses, A pan y pero agua, pues como dicen. tu Exacto, sí, nominita, no deja de. esa Tienes los no. gastos fijos y los Eso sí, variables. ¿tú crees que el IMSS te va a fiar algo? No, En la pandemia no hubo ningún tipo de incentivo no, sí, fue para cero. nada. Cero. Al contrario, Ni yo creo que fiscal, ni en el IMSS, ni CFE, no se diga. Y la nómina es sagrada, tú sabes. eso hay que, semana con semana hay que pagar, o Esa quincena no. con quincena hay que pagarlo. Y sin materiales, y con los mercados súper colapsados, y... Ay, güey. Pues ahí estuvo. ¿Qué hicieron? ¿O qué hacían, más bien? Yo lo que hice fue, pues haz de cuenta, no subastaba porque no es la palabra, pero si yo conseguía un lote de material, ¿sabes qué? Pues conseguí 20 kilos de material. Entonces, pues a mis clientes, oye, tengo 20 kilos de material, ¿cuántos vas a querer? No, pues yo quiero 2. No, pues yo me quedo con 4, yo me quedo. Órale. Y entonces todo sobrepedido. Y se me acaban esos 20 kilos y si bien me iba, pues ya tenía otros 20 ahí en bodega. Y la misma. Oye, o no, ¿sabes qué? Pues nomás ahora conseguí 15. O sea, tenía clientes que me decían, no, pues déjame los 20. Digo, no, pues no friegues, Tienen güey. que darle a todos, O sea, un sí te poquito, doy, sí te doy juego, pero no, no todo. o sea, no puedo. Y entiéndeme, no, sí te entiendo. Y así nos la llevamos, ¿eh? Así nos la llevamos 8 meses. Yo, por ejemplo, a clientes les tengo precios trimestrales o semestrales. ¿Sabes qué? Órale. Ahorita no hay. Cada vez que me vas a pedir, vamos a cotizar porque esto está de locos, pues. Y entonces cada vez cotizábamos. Y pues es un desmadre de costos. O sea, tus costos de reposición, ¿cuándo los alcanzas? Sí, con esos movimientos No, 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 no no, se pues podía. ¿cuándo? Y produciendo al 40% y, y, y no había para la recompra y pues la nómina de todos modos seguía igual. Entonces, ¿Hicieron algún ajuste? Digo, porque en la pandemia, de hecho hubo gente que, pues, bueno, me consultaban, Jaime, ¿qué hago? ¿No? Dice, pues, se me paró en seco porque, por ejemplo, había un textilero que dice, toda la materia prima la tengo en un contenedor, en Manzanillo, y no me la van a entregar. ¿Qué hago? Y ya le decía, bueno, ¿tienes un colchón? No, pues tengo tanto. Y siempre era la nómina, el tema era la nómina. ¿Para cuánto te alcanza? No, dice, pues para 2 meses y medio. Y dije, pues es que aquí hay de dos razones. Le dije, hay nomás dos sopas. Una es, o la bajas el sueldo a todos, le dije, para que puedan vivir, le dije, o corresciente, le dije, pues es que no hay. Y bueno, creo que todas las personas, al menos que me hablaron a mí, pues coincidían con la segunda, que era, perdón, con la de hablar con su gente primero. nos apretamos el A cinto. ver, todos nos vamos a apretar el cinto. ¿Qué hicieron ustedes? En esa crisis específicamente. Fíjate que algunos se fueron yendo solos y lo que hice fue no recontratar. O sea, el que se iba yendo, pues ya no lo suplía. Porque pues generalmente ahorita o tienes uno o dos ahí de comodines para el que se te va Ajá. yendo. Y entonces, pues, ¿qué hace? Va fulanito. Pues Y luego pues tenías el 40% de las máquinas. O sea, no entonces, le busques. Afortunadamente nunca paramos porque, pues como es empaque, entonces mucho era para el sector agroalimentario. ajá. Entonces, pues estos sectores no paran, ¿no? Entonces, pues porque o sea, toda la parte industrial, digamos, lo automotriz, pues ahí ellos estaban peor que yo, están como un 20% Sí, eso sí trabajando. está. Entonces, pero fue lo que hicimos pues, o sea, porque tampoco fue de un día para otro que caímos al 40, entonces, pero cuando vimos que se empezaba a bajar y la gente por alguna otra razón, no, pues que ya me voy, oye, pues no, y ahorita
no La chamba. contratamos, hasta que pasó el bache, entonces a lo mejor nos tardamos más, sí, ya cuando se empezó a levantar la gráfica, pues en empezar otra vez a capacitar gente y demás, pero pues era parte del riesgo que había que asumir. Ahí en ese sentido, y a toda la gente que nos está escuchando, ¿qué le recomendarías tú de ser una persona resiliente, de utilizar la resiliencia? Porque pues eso no cualquiera lo soporta, ¿no? Sí, no, pues siempre, como dicen, ¿no? Pues hay que aguantar vara. A mí sí me gusta mucho pensar siempre en escenarios, ¿no? O sea, luego mis hijas, sobre todo la mayor, siempre me critica, ¿no? O sea, cotorrea de mí. Dice, ay, papá, es que tú siempre estás pensando en, ¿Qué y si pasará? pasa esto, y si pasa, le digo, pues es que hay que estar listo, ¿no? ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si lo otro? O sea, ¿para dónde vamos a movernos? De hecho, por ejemplo, nosotros, antes de que llegara el tema de la prohibición de las bolsas, sí sentíamos que por ahí iba a caminar en algún momento, y tampoco porque fuéramos adivinos, pero porque era lo que estaba pasando en Estados Unidos y porque Ujú. lo que estaba pasando en algunos países de Europa. O sea, esta moda va a llegar tarde o temprano acá. Entonces sí empezamos a cambiar un poco nuestro nicho también y a migrar de lo que era la bolsa muy comercial a la especialidad, previendo que lo comercial se pudiera atorar, pero pues cuando se iba a atorar todavía no estábamos tan listos, ¿no? Pero ya íbamos encaminados al menos. Y en ese mismo sentido, Chuy, ¿cómo es que pues ves la industria del plástico a 10 años? Pues está, o sea, ahorita es cambiante año a año, ¿no? A nosotros nos gusta mucho ir a las expos y siempre lo platico con Beto y con mi papá. Le digo, no manches, fuimos hace un año a la Expo en Y ya todo México cambió. y ahora cambió. ¿Y ahora para dónde? O sea, hubo un año que, por ejemplo, había N máquinas de las bolsas estas de tela del súper. Cuando Ujú. justo es esto de que viene la prohibición y demás. Entonces toda la industria volteó A eso. a las bolsas, que son máquinas de coser, ¿no? Eh. Finalmente. Pero parecía que para allá iba. Pero ¿a dónde siento que vaya ahorita? Bueno, pues el reciclaje va a seguir creciendo, por supuesto. O Que sea, ya hay mucho, ¿verdad? Plástico por todos lados y de tanta cosa. sí, pero la verdad es que el plástico es súper noble, Jaime. O Sí. sea, ha estado como mal entendido o medio satanizado de repente, pero oye, el plástico es súper noble porque es barato de reciclar, es ecológico de reciclar. O sea, versus el fierro, versus el aluminio, versus el vidrio, por ejemplo, el cartón que lleva muchísima agua y demás. El plástico es noble. El plástico nomás hay que saberlo tratar, ¿no? O hay que saberlo separar. Yo les digo, hemos ido a escuelas a dar muchas pláticas de concientización, de separar y demás. Digo, es que la bolsa no llega caminando al mar, ¿no? Pues los malos somos nosotros. Que cómo la usamos. Sí, pero el plástico de verdad es un material muy noble. Si lo sabes separar, si lo sabes reciclar. Y ahorita, pues la tecnología ha avanzado mucho en ese sentido. O sea, ahorita están haciendo plásticos reciclados ya con grado alimenticio. O sea, ya hay reactores que te vuelven a hacer un plástico reciclado grado alimenticio. Pues porque para allá va. O sea, y luego le puedes dar tantas vueltas como quieras, ¿no? O sea, obviamente lo vas mezclando con materiales más buenos o con menos pasadas, pero tiene este ciclo, ¿no? O sea, la gente que va a la fábrica dice, "Ay, entonces aquí qué se desperdicia". Le digo, pues aquí nada. El plástico se degrada o no se degrada. Por ejemplo, del cartón, pues cada vez que, o sea, por ejemplo, pues mochas un árbol y lo haces pedacitos y haces una caja, ¿no? Pero ya en la segunda vuelta, pues ya está más chiquito, ya tienes que agregarle en la cuestión del plástico, ¿cómo es que funciona? Fíjate Digo, de que una no. manera muy Sí, sí, sí. O sea, en un porcentaje importante no se degrada, pero sí pierde cualidades, propiedades propiedades. Ajá. físico-mecánicas, ¿no? Pero, a lo que te decía ahorita. Entonces ya hay un desarrollo tecnológico de Que ayuda aditivos, de a, ayudas de proceso, entonces que te ayudan a estos materiales de reuso a darles las condiciones que necesitabas, ¿no? De inicio. Tenemos visita. sí, ya vi, ya vi. Ok, Chuy, pues mira, la verdad creo que podemos hablar durante horas de este tema y bueno, lo que queremos mostrar aquí es a la gente que, pues que vean que hay una fuente de inspiración en empresarios reales, con experiencia que la han forjado a lo largo de los años. En tu caso, pues de alguna manera traes eso ya en tus genes, ¿no? Pues hablando de tus papás
Y ya casi para terminar, pues te traigo una pequeña sorpresa, ¿no? A ver. De una de tus hijas, que te mandó una carta. Ah, caray. Ya van a Entonces, hacer llorar muy temprano. te la voy a leer, Ok, te la comparto. De hecho, también hay una carta de una de tus sobrinas ok. que me escribió una Biblia, literal. Sí, entonces, ahorita te voy a leer el de tu hija, es un poquito más concreto. Y bueno, a ver qué sucede ya después con tu familia cuando te encuentres, ¿no? Gracias. Dice, papá, hoy quiero aprovechar este momento para expresar lo mucho que te aprecio y cuánto nosotros te agradecemos que estés ahí siempre. Aprendimos de amor con tu ejemplo, como siempre priorizas nuestra felicidad y bienestar ante todo. Por ver tus sacrificios todos los días para que tengamos una vida plena, feliz y llena de muchas risas. Agradezco tus consejos, aunque a veces me entran por un oído y me salen por el otro. Sé que siempre son para cada día ser mejor como persona y mejor humana. Eres un ser humano muy sabio y lleno de amor para dar. Gracias por siempre ser mi compañero de vida, de muchos de colores, de risas, de momentos difíciles. Espero que nunca dudes del buen papá que eres, porque yo nunca lo dudo de ti. Te amo, tu hija mayor. Ah, qué bonito. Un pequeño obsequio, ¿no? Delante del muchas podcast. gracias. Te agradezco mucho, Chuy, por esta entrevista. Yo aprendí el día de hoy muchísimo, como no tienes idea. Y para terminar, me gustaría que le dieras un tip, una recomendación, una opinión a toda la gente que nos está viendo en la cuestión del emprendedurismo de los de negocios. Gracias, Bob. Primero, gracias por el tiempo, gracias por la sorpresa. Yo soy bien sentimentalón, ¿no? Pero me tengo que aguantar poquito. Y en el sentido del tipo, lo que mencionas, yo lo que puntualizaría es, no dejen de moverse, ¿no? O sea, hay que participar, entonces es importante enfocarte en tu negocio, en ver a dónde vas y todo, pero hay que participar. Tú me has visto que andamos participando de alguna manera u otra en distintos temas, porque las cosas solitas no pasan, ¿no? O sea, yo les digo a mis hijas cuando se quejan de algo de la escuela que no les gusta, que no, pues es que la maestra sí, o es que, oye, hija, pues es que si las cosas no están pasando, pues hay que hacer que pase, ¿no? Y creo que siempre buscar eso de, ay, güey, pues es que a mí me encantaría que en la Chona hubiera capacitación para los empresarios, pero no, pues aquí no nos da nada. Pues hay que hacer Hay que que traerlas. pasen. Hay que traerlas, hay que hacer que pase, ¿no? O sea, Sí. y te lo pongo así en un ejemplo muy práctico y muy real además, ¿no? Pero, pues hay que generar las condiciones. No siempre están las cosas como las quisiéramos, pero siempre están las herramientas para hacer que suceda. Entonces creo que el día que entendamos que somos nosotros los factores de cambio, pues entonces la sociedad va a caminar muy, muy diferente, ¿no? Y te digo, el negocio es bien padrísimo y todo, pero creo que nunca hay que perder ese sentido social y este compromiso que tenemos que desarrollar. Decía tu paisano, el contador David Noel Ramírez Padilla, él tenía un término que me encanta, que es el de la hipoteca social. La hipoteca social. Me tocó estaba en Monterrey cuando estuve estudiando y de él escuché por primera vez este término de la hipoteca social y créeme que lo adopté como filosofía de vida. O sea, ¿qué deuda tengo yo con la sociedad, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo? Y, o sea, ¿qué estamos dejándole a las siguientes generaciones? A las generaciones, o al mundo como hijos. tal. Entonces, pues es eso, ¿no? Es no dejar de moverse, siempre generar las cosas que sentimos que nos faltan. Si no están ahí, pues hay que ponerlas, ¿no? O hay que hacer que suceda. Perfecto, pues Chuy, muchísimas gracias, un gusto y un podcast más. Muchas gracias, muchachos.